Muy buenas a todos, criptoadictos y criptoadictas. Hoy vamos a hablar sobre Binance, sobre la inversión dual. Ya tenemos un vídeo hablando sobre ello, pero en este vamos a hacer un pequeño repasito. Vamos a hablar un poco cómo funciona de manera un poco más simple. Y vamos a hablar sobre el modo de principiantes, que es un modo que han puesto nuevo, en el que podemos usar o hacer uso de esta herramienta de una manera mucho más fácil y simple. Así que vamos con ello. Entonces, vamos a hablar un poquito primero sobre la inversión dual. Como sabéis, ya tenemos un vídeo hablando sobre ello, pero vamos a repasarlo y vamos a simplificarlo un poquito. Entonces, la inversión dual es un producto, es una herramienta que tiene Binance de ahorro estructurado, en la que tras suscribirnos en ella, seleccionamos un activo y le indicamos si queremos comprarlo más bajo o venderlo más alto del precio en el que se encuentra, y con ello ganar unos pequeños intereses en los que podemos pues ganar más dinero que simplemente teniendo el activo holdeando, por así decirlo. Entonces, si queremos, por ejemplo, vender el producto más alto del que está, imaginad que tenemos un Bitcoin completo a 27.500, que es el precio actual, y pensamos que va a llegar a los 31, por ejemplo. Pueden ocurrir dos cosas: o que el precio se cumpla, es decir, que el precio llegue a ese precio objetivo de los 31.000 y se ejecute la opción, y en este caso ganaríamos estos 4.000 dólares de diferencia, ¿vale? Más los intereses por usar esta inversión dual. Luego el otro caso sería en el que no se completa esta acción, es decir, el Bitcoin no llega a esos 31.000, se queda en 30.000, por ejemplo. Entonces seguiríamos manteniendo nuestros Bitcoin, pero sí que ganaríamos estos intereses una vez más por usar la inversión dual. Por tanto, es una mejor opción en este caso, en vez de simplemente holdear nuestros Bitcoin. Y luego tendríamos la otra opción en la que vamos o queremos comprar más bajo de su precio actual. Es decir, tenemos, por ejemplo, 1.000 dólares en BUSD y queremos que cuando llegue a cierta cantidad de dinero o a cierto punto de Bitcoin, por ejemplo 25.000, se ejecute la opción y compremos esos Bitcoin. Como antes, pueden ocurrir dos cosas: que llegue a ese punto y compremos Bitcoin, o que no pase y nos mantenemos con nuestros BUSD. Igualmente que antes, pues conseguiríamos esos pequeños intereses que nos van a dar y no nos darían simplemente holdeando nuestras criptomonedas. Por tanto, es una forma distinta sí, una forma distinta de ganar dinero, simplemente teniendo o el Bitcoin en activo, teniendo nuestros Bitcoin usándolos, o nuestros BUSD esperando a comprar a un precio más bajo. Por tanto, como digo, es una forma distinta de ganar un poquito más de dinero. Entonces, si nos vamos ahora a comparar un poquito cómo serían las inversiones duales con los spot limit o con el holding en cuestión, podríamos ver que la inversión dual se puede usar para dos motivos: para comprar más bajo y ganar intereses, o vender más alto y también ganar intereses. Pero también tendríamos la opción o la estrategia de simplemente conseguir dinero con estos intereses. Es decir, si queremos o si creemos que Bitcoin va a tocar los 25, pero más de ahí no va a bajar, podemos indicar que haga la compra a los 24. Por tanto, no se va a ejecutar nunca la orden, vamos a seguir con nuestros BUSD, pero sí que vamos a cobrar esos intereses que teníamos por haber entrado en la inversión dual. Entonces vamos a ver un poquito las diferencias entre usar esta inversión dual con el holding y con el spot limit. Holdeando, pues vamos a ver algunos casos para resaltar cuál sería mejor en cada uno de ellos. En el caso 1, si el precio objetivo no se alcanzó, pues simplemente vamos a poner el ejemplo de nuevo. Tenemos un Bitcoin a 27.000 dólares, por ejemplo, y queremos vender más alto. Si ese Bitcoin no ha llegado a los 31, no se ha ejecutado la orden. Por tanto, vamos a seguir manteniendo ese Bitcoin, igual que holdeando, pero vamos a conseguir ese pequeño interés
de mantenerlo en la inversión dual. Por tanto, en este caso es mejor la inversión dual que el holding. Luego en el caso 2 podemos decir que sí, que el precio alcanzó, que llegó a esos 31.000, vendimos nuestro Bitcoin completo, hemos ganado esos $4.000 de diferencia y además hemos ganado esos intereses por usar la inversión dual. Por tanto, ganaríamos esos $4.000 en ambos lados, en la inversión dual y en el holding, pero ganaríamos un poquito más por los intereses de usar la inversión dual. Por tanto, en esta opción también es mejor la primera opción, que sería la inversión dual. Y luego en el caso 3 podemos decir que le vamos a dar el punto a favor ahora al holding. ¿Por qué? Imaginaos que el precio Bitcoin pasa de los 27 a los 35.000. Nosotros en la inversión dual hemos marcado los 31 como punto de venta. Es decir, cuando llegue a ese día, a la fecha estimada de liquidación, si el precio ha superado esos 31, se ejecuta la orden de venta, pero se ejecuta en el precio que hemos puesto. Es decir, venderíamos nuestros Bitcoin a 31 cuando ha llegado a 35. Por tanto, esos intereses que hemos ganado por usar la inversión dual no paliarían o no cubrirían esos 4.000 que no hemos ganado por haber mantenido Bitcoin hasta los 35. Por tanto, en esta opción sí que sería mejor haber holdeado. Pero si tenéis un análisis técnico bueno, si habéis comprobado o si creéis con mucha seguridad que no va a subir el precio tanto, sí que podríamos usar la inversión dual para que se cumplan uno de los dos casos anteriores. Pero claro, en esto de las criptomonedas no podemos ser adivinos, no sabemos realmente si eso puede pasar. Puede pasar perfectamente, lo que no sabemos es cuándo. Y luego, si comparamos la inversión dual con el spot limit, cuando creamos un spot limit no tenemos tiempo ninguno, podemos crearla hoy y que se ejecute dentro de un año, ¿vale? En cambio, en la inversión dual tenemos un tiempo indicado, un tiempo específico en el que se liquida la operación. Es decir, si no ha ocurrido esa venta o esa compra, mejor dicho, pues simplemente nos van a devolver el dinero, vamos a ganar esos intereses, es verdad, pero tendríamos que volver a activarlo para la posible compra de Bitcoin, por ejemplo. Si queremos comprar Bitcoin sí o sí en 24, una vez que se cierre la inversión dual, no se compraría si llegara a ese punto. En cambio, si usamos el spot limit, sí que tendríamos siempre cubierto esa compra fija. Es verdad que con la inversión dual no pagamos comisiones, por ejemplo, y ganamos los intereses, pero eso es algo que tenemos que barajar si nos interesa usar uno u otro. Vale, entonces vamos a ver un poquito cómo funciona la inversión dual para modo principiantes. Lo primero, obviamente, sería irnos a Earn, inversión dual. Y aquí nos va a venir ya activado el modo principiantes, ¿vale? El modo normal o el avanzado, por así decirlo, sería sin estar activado esta pestañita. Y sería como vimos ya en los vídeos anteriores sobre la inversión dual. Y para activarlo, pues simplemente eso, lo vamos a pulsar aquí y ya vamos a notar una pequeña diferencia. El paso 1 sigue siendo igual, vamos a elegir el activo, en este caso por ejemplo Bitcoin, y aquí nos van a ir explicando paso a paso lo que tenemos que hacer. En el 1, elige vender alto o comprar bajo, ¿vale? Yo por ejemplo voy a elegir comprar Bitcoin más bajo del precio en el que está con BUSD. Ahora mismo no tengo muchos BUSD, pero para el ejemplo con $10 me es suficiente. Aquí nos dicen que vamos a comprar Bitcoin cuando llegue a los 22.500. Obviamente es un precio bastante bajo y es muy complicado que se cumpla. Aquí nos lo está diciendo, riesgo más bajo. Podemos darle al lapicito y cambiar las opciones. Por ejemplo, esta de 280 de API, pero el precio objetivo son 27. O sea, dentro de... Aquí a ver si nos aparece la fecha de liquidación. Dentro de 2 días, ¿vale? El 14 del 6, estamos a 12 del 6. Dentro de 2 días, si el precio está por debajo de los 27, pues vamos a comprar esos Bitcoin con un 281% de API. Por tanto, es un API bastante bueno, bastante alto. Pero claro, la orden prácticamente es casi segura que se cumpla, a no ser que de aquí a 2 días vuelva a subir el precio, que puede pasar también, claro.
Pero bueno, para que veáis cómo funciona, le daríamos a siguiente. En el paso 2 pues nos dice introduce el importe de la suscripción. Simplemente pondremos la cantidad que queremos usar para esta inversión dual. Yo voy a poner de ejemplo estos $10 que tengo. Como digo, es muy poquito, pero simplemente para que veáis cómo funciona. Ahora aquí en el punto 3 dice consulta los escenarios favorables. Estos son los dos casos que pueden ocurrir. O que el precio ocurra, pues simplemente, o sea, si el precio es superior a los 27.000, como hemos dicho, pues simplemente nos van a devolver esos BUSD sin haber convertido, sin haber comprado nada, pero con este pequeño interés, porque hemos metido 10.70 y nos van a dar 10.86 por el API, ¿vale? Vais a notar muy poca diferencia de beneficio porque son $10. Si hablamos de cantidades mucho más altas, pues obtendríamos más beneficios. Entonces, si imaginamos que tenemos $1.000 en vez de 10, pues entonces pasaríamos de ganar 16 céntimos a $16. No es mucho, pero bueno, simplemente por tener ahí esos BUSD para una opción de compra dentro de 2 días, pues bueno, algo es de dinero. Y luego pues, la otra opción pues sería que sí que llegara a esos 27.000 o menos y compraría nuestros Bitcoin, incluyendo los intereses. Le damos a siguiente una vez más y aquí simplemente pues eso, tendríamos que confirmar todos los cuadraditos, todos los tickets que nos aparecen, diciendo que entendemos cómo funciona, que hemos leído y están de acuerdo con los términos. Una vez hecho, pues le damos a suscribirnos y ya tendríamos creada nuestra inversión dual. Yo no le voy a dar porque son $10 que tengo ahí simplemente y para el beneficio que me da no me compensa. Y ya por último vamos a hablar sobre los riesgos asociados a la inversión dual. Podemos mencionar 3 básicamente. El primero es que si el precio de mercado que hemos indicado es inferior o superior al precio en el que se encuentra en ese momento, podemos perder la oportunidad de vender a un precio más favorable. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, si tenemos Bitcoin a 27, indicamos que se venda a 31, pero llega a 35, vamos a tener o vamos a perder la oportunidad de haber vendido más alto que al precio a lo que lo hemos hecho en la inversión dual. Por tanto, aquí perderíamos dinero claramente. Luego, otro de los problemas o de los riesgos es que una vez que entramos en esta inversión dual, bloqueamos estos activos hasta que termine el periodo. Es decir, si bloqueamos o si usamos un Bitcoin para hacer esta operación de la inversión dual, ese Bitcoin va a estar bloqueado todo el tiempo que esté esta inversión dual, ¿vale? No podremos retirarlo, no podremos usarlo de ningún modo. Y por último, la orden de ejecución del activo, por ejemplo, si queremos que se venda a los 31, solo se va a ejecutar en el momento de la fecha de liquidación. Es decir, si dentro de 2 días es la fecha de liquidación a la hora X, a las 3 por ejemplo, hasta que no llegue a ese punto no se va a fijar, por así decirlo, en el precio objetivo. Es decir, puede que hoy esté 31, pero dentro de 2 días vuelva a bajar. Por tanto, no se va a vender, porque no es el precio en el que se encuentra justamente en ese momento de la fecha de liquidación. Por tanto, es algo muy, muy puntual, muy situacional del momento. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que aunque llegue a esos 31, tiene que llegar a esos 31 en ese momento, en el momento de la fecha de liquidación. Por tanto, es más complicado que se venda ese producto en ese punto de precio, ¿vale? Y bueno, gente, eso es todo por este vídeo. Si el vídeo os ha servido, pues dejar un like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.